Rafa Cabeleira es miembro de pleno derecho de la generación de periodistas y escritores gallegos que soñaron con darle patadas a un balón y con la que tanto nos divertimos ahora, junto a otros como Manuel Javois o Juan Tallón. Si no le conoces, te recomiendo que leas la sección de deportes del País o su libro Alineación indebida, cuyo prólogo escribe un famoso entrenador de fútbol del que conocerás el nombre si te quedas hasta el final. Charlamos con Rafa en este episodio número 2 de la novela No hay bestia tan feroz, de algunos libros de fútbol, de las lecturas obligatorias del instituto y del Barça de Xavi. Antes de empezar, recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram y que puedes escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts. Ahora sí, comenzamos. Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Bien, pues que comenzamos este segundo episodio de Leer para contarlo con una persona a la que, bueno, también lo dije en el primer capítulo, pero es que es la verdad, me hace muchísima ilusión que esté porque aunque yo voy diciendo por ahí que este podcast está hecho para hablar de libros y para fomentar la lectura y ese tipo de cosas tan nobles, en realidad por lo que estoy aquí es porque quiero hablar con gente a la que admiro y a la que leo mucho y a la que veo y a la que, bueno, pues ya te digo, admiro mucho y en esa primera, yo me hice una lista cuando empecé a elucubrar todo esto del podcast, me hice una lista de gente a la que me gustaría invitar y en esa lista preliminar de gente había, bueno, empecé con Manuel Javois y uno de esos nombres que estaba escrito debajo de Manuel Javois era Rafa Cabeleira, que ya está aquí con este segundo episodio del podcast y que le voy a saludar. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Parece que estoy condenado a que mi nombre esté escrito siempre debajo del de Manuel Javois. Bueno, en este caso es sí. algo que no me disgusta, te diré. No, bueno, yo creo que ni a ti ni a nadie, porque... No. La plata, cuando el oro se lo lleva una persona como él, sabe muy rica también. Sí, además, bueno, hablaremos después de esa generación de periodistas y articulistas y escritores que bueno, pues yo creo que estáis liderando una parte importante de la literatura o de esta literatura de fútbol o la nueva crónica, ¿no? Aquí en España, los Javois, tú, Tallón y demás. Y bueno, hablaremos después, pero que formas parte de pleno derecho, ¿no? De esa generación de periodistas que yo creo que soñabais con darle patadas a un balón y como no llegabais a eso, habéis acabado dándole patadas al teclado, ¿no? Para hablar de la vida a través del fútbol y hacernos a los lectores que también quisimos ser futbolistas y no pudimos, hacernos un poco ese acercamiento, ¿no? Sí, unos más que otros, unos tuvimos más condiciones que otros para el fútbol. Yo soy de los que creo que yo fui de los que tuve, de los que más, seguramente, muchas más que Tallón, seguro, muchas más que Javois, pero al final hemos acabado, sí, un poco todos en el mismo sitio, ¿no? Como pequeños fracasados delante de un teclado para quitarnos esa mala sombra que traíamos arrastrado de los sueños frustrados. Hablaremos ahora después de todo esto y de muchísimo más, pero como es tradición o como para eso está plasmado así el podcast, comenzamos hablando de un libro, libro que Rafa Cabeleira quiere recomendar y quiere traer hoy aquí a leer para contarlo como protagonista de este segundo episodio. Rafa, ¿cuál es? Sí, te traigo No hay bestia tan feroz, de Edward Bunker. Y te podría contar muchas razones, o podría enumerar muchas razones por las que he elegido este libro, pero básicamente te voy a decir una muy curiosa, y es que yo creo que es el libro que más veces ha caído en mis manos desde que he retomado el vicio de leer, porque yo fui un gran lector de niño, de joven, después sí que tuve unos años que dediqué la vida a otras cosas, la malgasté en otras cosas. Y recientemente, digamos, hace unos 10, 12 años, he retomado otra vez el gusanillo de la lectura. Y este libro, por lo que sea, cada X tiempo cae en mis manos.
Juan Tallón, por ejemplo, me lo ha regalado 2 veces ya. Algún otro amigo escritor me lo ha regalado, algún amigo de la infancia me lo ha regalado. Yo creo que he Perdona, tenido... ¿cómo es eso, Rafa, de que Juan Tallón te ha regalado 2 veces el mismo libro? Sí, 2 veces el mismo libro, me lo recomendó hace muchísimo tiempo, me lo regaló. Evidentemente, Tallón no hace recomendaciones, hace regalos. Y después de esta pandemia, de haber pasado la pandemia, llevaba como 6, 7 meses que había perdido ritmo de lectura, no era capaz de concentrarme, no era capaz de leer, y él tuvo la brillante idea de que había que pegarme como hacen en los dibujos Tirón de animados, orejas, ¿no? ¿no? Una especie de golpe en la cabeza para que el cerebro volviese a reanimarse, a reactivarse, y entonces me regaló un libro de Mario Lebrero y otra vez Edward Bunker, que evidentemente tuve que confesarle la verdad, que ya me lo había regalado anteriormente, que ya me lo había leído. Pero bueno, encantado. Y ya te digo, he llegado a tener 5 ejemplares del mismo libro en casa. Ahora los he ido distribuyendo por ahí. Vaya. Bueno, continúa, que te he interrumpido. De que hablabas de no hay bestia tan feroz, de por qué lo has elegido y qué Sí, a supuso ver. para ti cuando Yo lo recuerdo leíste. que Juan me regaló este libro cuando yo empezaba a colaborar, cuando empecé a colaborar con El País, porque los dos considerábamos, él seguramente más que yo, que necesitaba más lecturas a la hora de sentarme frente al teclado, de ponerme a escribir. Y él creyó que este libro me iba a encajar y yo creo que entendí por qué él creyó que este libro me iba a encajar, ¿no? Es un libro que puede motivar, a ver, también te puede quitar las ganas de escribir, ¿no? Pero yo creo que puede servir como motivación para la gente que empieza a escribir, darse cuenta como una ópera prima, como un primer libro de un autor que básicamente venía de la cárcel, ¿no? Venía de los bajos fondos de Los Ángeles, puede llegar a escribir un librazo como este, ¿no? Una novela como este. En palabras de James Ellroy, la mejor novela de los bajos fondos de Los Ángeles. Y hombre, eso para una persona que viene de una especie de pequeños bajos fondos también, como sería mi pueblo para Pontevedra, resulta un tanto inspiradora, puede resultar un tanto inspiradora, ya veremos si a la larga me sirvió de algo o no, pero sí, es un libro que engancha, es un libro muy directo, un libro muy crudo que nos cuenta, bueno, pues, una ciudad durísima, en unas condiciones durísimas, y cómo una persona que ha pasado por la cárcel, que ha tenido una infancia y una juventud durísima, que ha coqueteado y más que coqueteado con el crimen, con las drogas, sale de la cárcel, intenta redimirse, pero hay algo dentro de él y también dentro de la propia sociedad, del propio Los Ángeles, que no se lo permite, ¿no? Y de hecho el libro no acaba exactamente así, pero hay una frase que es demoledora y muy rompedora al final del libro, que es cuando él, después de varios intentos de reinsertarse en la sociedad, de intentar enganchar otra vez su vida al carro del día a día normal, de una persona normal, se cansa y decide volver a la criminalidad con una frase que nos suena a todos y que la hemos escuchado mil veces, que es: a la mierda. Bueno, la cabra siempre acaba tirando al monte, ¿no? Sí, pero muchas veces las cabras también se quieren salir del monte. Lo que pasa es que los nuevos escenarios a veces no se adaptan, ¿no? O tienen demasiados prejuicios con ciertas personas y, por ejemplo, el estigma de la cárcel es muy, muy difícil de quitárselo uno de encima, ¿no? Sobre todo cuando vuelve al mismo entorno en el que no puede disfrazarlo, en el que no puede ocultarlo. Y a veces esos intentos por reformarse, por redimirse, acaban un poco chocando contra esa pared que es la propia sociedad en sí, los prejuicios que tiene la sociedad en sí sobre ciertos individuos. ¿Eres muy lector tú de este tipo de género negro, de literatura criminal y demás? ¿O fue este en concreto, después de ese regalo de Tallón, que pues no sé, te espoleó a escribir? Sí, no creas que soy yo un gran lector de novela negra. A ver, he leído cosas muy buenas, pero la verdad es que me gusta leer un poco de todo, un poco de todo. Y además, como tenía tantas lecturas atrasadas, he tenido la suerte de poder tirar de casi todos los grandes clásicos, ¿no? A los 30 años prácticamente no había leído nada ni de García Márquez, ni de Vargas Llosa,
ni de, yo qué sé, Alexievich, los rusos, casi todo, lo tenía casi todo por leer. Entonces voy picando un poquito según tenga el mes, según tenga la semana. Cuando me paso por la librería, pues vas viendo. A veces, no sé si te pasa a ti, pero muchas veces los libros, más que el autor o más que el título, o más que la información que tengas, es un poco como la fruta, ¿no? También te entran por los ojos. Yo no sé si es una cuestión a veces de incluso de colores, de que tienes la semana de comprarte libros amarillos con portadas amarillas. El tuyo entra mucho por los ojos también, ¿eh? La Sí, es verdad, casualidad ¿no? que lo has dicho es que el tuyo precisamente entra mucho por los ojos. Luego, por dentro también, ¿no? Pero la portada es muy, muy bonita. Pero bueno, continúa, perdona, que te he interrumpido. Ah, no, no, y te decía eso, que como tengo la suerte o la desgracia, o lo puedes ver de las dos formas, de no tener tantísimas lecturas acumuladas, tengo muchísimo todavía donde elegir y creo que todavía no he concretado todavía cuál es el género que más me gusta. Creo que de momento el género que más me gusta es la obra maestra, ¿no? La que está consolidada, la que lleva 100, 260 años en las librerías y que sigue siendo actual y que sigue estando, bueno, en plena boga, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que No hay bestia tan feroz es el libro favorito de Rafa Cabeleira o hay otro que sea que irremediablemente sea tu favorito, que no haya competidor? Sí, no, te diría que es uno de mis favoritos. Creo que en la literatura, como pasa con muchas cosas, es muy difícil elegir solo uno, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, hay una novela que es en gallego, que es A Esmorga, de Eduardo Blancamor, que esa sí que es una novela que ya la había leído de joven, la volví a leer ya de mayor, y es una novela que me tiene realmente admirado, me atrapa todo, porque además es una novela que siento muy, muy cercana, ¿no? Esa Galicia, que ahora nos hace mucha gracia la expresión de la Galicia oscura y brumosa, pero aunque ahora las cosas han cambiado, yo tengo la sensación de que yo me crié un poco en esa Galicia, ¿no? Oscura, brumosa, de pueblos donde el alcantarillado todavía estaba sin instalar, donde no había demasiada luz, donde la gente estaba instalada en unas creencias un tanto antiguas, donde se vivía de una manera muy concreta, donde las mujeres vestían de luto. Y a todo eso me transporta ese libro, ¿no? Y además de que es una novela, bueno, fantástica, pero fantástica. Es una pena que la mayoría de la gente no sepa hablar gallego para poder disfrutarla en toda su plenitud, pero a mí, ya te digo, si tuviese que quedarme solo con una, probablemente me quedaría con esa, con Asmorga. Decías antes que de niño habías sido muy lector. Ujú. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste por decisión propia, que no fue una obligación del colegio o de algún profesor o de alguna clase? Ujú. Eh, Te diría que sí. Yo tengo conciencia de que fue otra novela en gallego, que es Xoguetes para un tempo prohibido. Ahora meteré la pata, yo creo que es Neida Vilas, pero lo buscaré después para asegurarme. Y fue como un pequeño salto entre aquellos libros de barco, de vapor, que era una literatura un poco más infantil, ¿no? A una especie de entrada en la adolescencia. Al leer aquel libro es como si de repente te empieza a nacer el vello púbico, ¿no? Fue un poco esa misma sensación, ese mismo picorcito. Pero yo fui muy prematuro, muy precoz a la hora de comenzar a leer, porque yo tuve la suerte de prácticamente criarme en un bar y mi abuelo desde muy niño empezó con estas cosas de enseñarme a leer, de ponerme a leer periódicos, de ser un poquito el monito de feria dentro de la barra del bar, ¿no? De leerle noticias a los clientes, hacer este tipo de cosas que se hacen en los bares de pueblo. Y empecé a leer muy pronto, pero después, por alguna razón en mi casa, digamos que supongo que pasaba en mi casa y pasaba en muchas casas de pueblo, en muchos lugares de Galicia y de España, la lectura tampoco se consideraba algo, se consideraba más un lujo que parte de la educación, ¿no? O que parte de la formación de los niños. Entonces hubo un tiempo en el que mis padres no se podían permitir la cantidad de libros que yo devoraba y ahí se cortó un poco el grifo, pero ya te digo, sobre todo lo corté yo cuando, no sé, supongo que será en la adolescencia, empiezas más a salir, el tema de amigos, las novias y tal, y ahí como que quedó un poco apartada
el vicio de leer. Bueno, tu caso concreto, lógicamente, forma parte de tu familia y demás, pero hay una frase que dices que es la de que en muchas casas no se entiende la lectura como parte de la educación y es una cosa que sigue o que está demasiado extendida. No sé qué opinión tienes tú al respecto de ese desapego que hay sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que incluso en mi propia generación, ¿no? Yo recuerdo en el instituto con 15, 16 años, pues por placer verdaderamente, que es lo que de verdad proporcionan los libros, leíamos muy pocos, o que se supiera. No sé qué opinión tienes tú al respecto de eso. A ver, yo creo que hay que reconocer, supongo que somos de generaciones más o menos parecidas, que los institutos, la educación en general, ha hecho bastante por quitarnos las ganas de leer, porque ciertamente la selección de lecturas obligatorias que teníamos a los 13, 14, 15 años, yo siempre he pensado que no son las más apropiadas para que un chaval de esa edad se aficione a la lectura, ¿no? Si con 13 años te ponen a leer La Regenta y cosas por el estilo, lo más normal es que tú acabes pensando de que eso es algo que no es para ti, que eso es un invento muy bien pensado para señores de 70 años que se hacen ilusiones con la hija de la costurera, pero no son para ti. Tú estás a otra cosa. Y seguramente a esa edad hay libros fenomenales, increíbles para que los chicos se enganchen, para que los chicos por lo menos, ¿cómo te diría yo? Acostumbren, ¿no?, el cerebro y el cuerpo al ejercicio de sentarse delante de un libro, que lo es un ejercicio también. Pero claro, si las lecturas son las que todos sabemos, lo más normal es que busques otros. Además, nosotros venimos de la época en la que empiezan a brotar los videojuegos, por ejemplo, pero como setas, ¿no? Entonces, a esa edad, entre jugarte una partida a Super Mario Bros. O a Street Fighter y ponerte a leer, yo qué sé, El Árbol de la Ciencia, pues lo más probable es que optes por lo primero. Yo creo que a la gente de nuestra quinta, el tema de nuestros padres, no diré desprecio, ¿no?, pero ese desapego que tenían hacia la lectura, ese no entenderlo como parte de nuestra formación, yo creo que era algo que les venía un poco impuesto por herencia cultural, ¿no? Venían de la época que venían. Pero tengo la sensación de que ahora estamos un poco en las mismas, pero por razones distintas. Yo creo que estamos ahora un poco por una especie de vanidad estúpida de que parece que se lleva hoy en día presumir de una cierta estupidez, ¿no? Presumir de una cierta ignorancia, como si la cultura fuese algo a espantar, como si fuese... Sí, como si fuese algo que te restase puntos de popularidad en la pandilla o en el pub o en, no sé, o en lo que sea que haga la gente ahora, que tampoco estoy yo muy puesto en estas cosas. Pero sí, tengo la sensación de que es un poco por una soberbia mal entendida. Yo, mira, mi caso es parecido al tuyo, pero bueno, a mí me pilló más joven porque yo de niño también era muy lector. Y hubo un momento en el que creo que fue pues 12, 13, 14 años. Hay un momento en el que las lecturas obligatorias del colegio pues eran La casa de Bernarda Alba, San Manuel Bueno Mártir y este tipo de El Quijote. El libro del buen amor. El libro del buen amor. Claro, a mí desde ese momento lo único que leía era aquello y luego lo que hacía en mi tiempo libre era jugar a la Play y jugar al fútbol, entrenar. Entonces, claro, la literatura acabó por dejar de formar parte de mi ocio hasta que entré a la universidad. Bueno, leía algún libro esporádico, no sé, recuerdo El Señor de los Anillos, recuerdo El Hobbit, alguna cosa pero no tenía ese hábito. Hasta que llegó, y esto se lo agradeceré siempre porque me cambió la vida, un profesor en la universidad, Juan Cano, se llamaba, creo que falleció, no lo sé, pero creo que falleció, que nos cambió a mí y a varios más de clase en la universidad, nos cambió la perspectiva, nos dio una lista de libros, elegid el que queráis y lo leéis. Y claro, eran libros pues tipo El Guardián entre el Centeno. Recuerdo yo que yo elegí El Guardián entre el Centeno
Y aquella lectura con 19 años o así, 20 a lo mejor, yo creo que fueron 18, 19 años, fue cuando yo retomé de verdad. Y entonces desde entonces hasta ahora mantengo un hábito que no me puedo quitar pero fíjate qué importante es que haya alguien que te recomiende lo que puedes leer a esa edad y que haya alguien que te empuje, ¿no? A libros que de verdad son importantes o pueden ser importantes para ti por tu nivel de maduración. Porque con 14 años pues no estás listo para leer el Quijote. Yo creo que con 33 que tengo no estoy preparado ahora a día de hoy para leer el Quijote. Pues con 14 imagínate, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, El Guardián del Tercer Centeno es un ejemplo perfecto, ¿no? De la literatura que seguramente se le debe recomendar a un niño de, no sé, 14, 15, 16 años para que eso le pueda picar el gusanillo, ¿no? Le pueda entrar el vicio de rodearse de libros. Yo, de hecho, es un libro que leí bastante mayor. Yo creo que tendría ya unos 36, 37 años. Y recuerdo a Ricardo Jonás, el subdirector de la revista Yodown, que también es buen amigo, indignadísimo por cómo podía estar leyendo El Guardián en el Centeno con esa edad, ¿no? Porque él prácticamente sí que lo consideraba, bueno, pues un libro para otro tipo de edades, un poco para la adolescencia. Pero yo también soy de la idea de que los libros no tienen tampoco, a ver, sí lo tienen, porque si no, además estaría llevando a la contraria todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me refiero a que los libros de viejo, para entendernos, no se deben de leer a edades jóvenes, pero los libros de jóvenes, incluso de niños, soy de los que creo que se pueden leer a cualquier edad, ¿no? Uno puede engancharse a Tolkien a cualquier edad, y casi te diría que uno puede engancharse al Club de los Cinco, a algunos del Barco de Vapor, prácticamente a cualquier edad, ¿no? Lo estoy viendo con amigos que de repente empiezan a tener niños y empiezan a recordar aquellas lecturas que ellos tenían, yo qué sé, Fray Perico y su Berrico, el Pirata Garrapata, todo esto. Y ellos me dicen, siguen siendo divertidos, siguen siendo libros divertidos. Evidentemente, con la edad que tienes, seguramente no te vas a poner a leer eso si no es por extrema necesidad, si no tienes un hijo, un sobrino o alguien pequeño a quien leérselo, pero seguramente que en el momento que lo haces también lo disfrutas. Rafa, ¿cuándo comenzaste tú a escribir? Tarde, bastante tarde. A los 34, 35, no sé, por ahí más o menos. Yo tengo muy nítido el recuerdo porque a mí me pasó una cosa un tanto curiosa, la he contado muchas veces, pero a ti no, así que te la voy a volver a contar. Bueno, yo la conozco, pero cuéntasela a la gente. Sí, que esté escuchando. porque creo que la cuento en el libro, ¿no? ¿Puede ser? Me siento un poco ridículo a veces preguntando cosas que ya sé, pero claro, lógicamente. Vale. Pero bueno, sí, cuéntamelo, por favor. Sí, eso. Yo a los 34, 35 heredo una parte del negocio familiar, un bar, un restaurante. Entonces tengo la brillante idea de convertirlo en una especie de café Gijón, ¿no? De como ya tengo un pequeño acceso a través de Twitter a gente a la que admiro, como Javois o como Tallón, a los que admiraba pero no conocía personalmente. Pues una noche organizó una cena, como la cena proyecto, para ver si eso del Café Gijón puede ir arriba o no puede ir arriba, ¿no? Evidentemente, a las 2 horas de cena sé que eso no puede ir arriba. Aquella fue una noche peligrosa, te he leído. Aquella fue una noche peliaguda, digamos, más que peligrosa, peliaguda. Es frase tuya, ¿eh? Fue una noche peligrosa, que te la he leído por ahí. Textualmente he dicho eso. Fue peligrosa, ahora diré que peliaguda. Pero eso, que a las 2 horas lo que tenía claro es que no me apetecía nada seguir con el negocio familiar, no me apetecía nada seguir en la hostelería, y me pareció, escuchándolos hablar, que no sé, que la vida que tenían ellos, que era una vida cuando menos emocionante, ¿no? Tenía pinta de ser una vida también en la que se pasaba bastante hambre, y eso lo he casi confirmado después con el paso del tiempo. Pero emocionante, y sobre todo que tenía una parte que la hostelería también lo tiene, pero en otro grado, que es la parte del reconocimiento, ¿no? Cuando ves que algo que escribes llega a mucha gente y a la gente te gusta y te lo cuentan y te lo comentan, eso es muy bonito. Y yo eso lo interpreté rápido escuchándolo hablar a ellos, ¿no? La parte esta del feedback, del reconocimiento que recibían. Entonces, una semana después se me ocurrió llamar a Tallón y decirle que iba a abrir un blog, que iba a probar suerte
Y bueno, pues después se fueron dando los pasos poco a poco. Poco a poco no, en realidad fue todo muy rápido porque además en esto también muchas veces te llaman jóvenes escritores para pedirte consejo, te dicen cómo se hace, cómo se intenta. En realidad yo el único consejo que suelo darles es ese simplemente, ¿no? De intentarlo y colgarlo hoy que tenemos las herramientas, por ejemplo, de las redes de Internet, intentarlo y colgarlo. Y si tienes la suerte que he tenido yo, de que de repente una persona que a los 2 meses de leer un texto tuyo va a tener un cargo de responsabilidad en un periódico y se acuerda de ti y te llama, pues oye, intenta aprovechar ese golpe de suerte que has tenido. Te lo tienes que trabajar también. Con la suerte no solo, con la suerte solo llegas a los sitios, pero después te echan rápido también si no te lo curras. Pero yo sí que tuve ese punto de suerte abrí el blog y en menos de un año estaba ya con una columna semanal en El País. Bueno, pues eso supongo que pasa una vez de cada 100, pero también pasa, también puede pasar. Te llama El País y empiezas a escribir columnas allí después de haber arrancado ese blog unos meses antes, y a partir de ahí es cuando empezamos, el gran público comienza a conocer a Rafa. ¿Y cómo es tu vida a partir de entonces? Te diría que un poco la misma, en parte, porque yo siempre he sido una persona que aspiraba a tener el estilo de vida que ahora me puedo permitir, ¿no? Era una persona que, pese a trabajar en empresas donde tenía horarios muy estrictos, me tomaba un poco los horarios a mi manera, era un experto de llegar tarde a los sitios, de irme antes de tiempo, de no ser demasiado productivo, de tener solo pequeños picos de rendimiento, y eso es algo que me permite el oficio que tengo ahora, ¿no? Yo sé qué columnas tengo que entregar cada semana, y mi trabajo es un poco pues pensarlas, desarrollarlas, escribirlas, corregirlas, pero eso no tiene un horario definido. Eso lo puedo hacer igual a las 10 de la mañana, si un día me da por ahí me levanto a esa hora, o a las 7 de la tarde, o a las 12 de la noche, ¿no? Y eso es algo que para mí es muy liberador. No sé por qué, pero yo no cambio tener un gran sueldo en una gran empresa por lo que tengo ahora. Prefiero vivir con menos, pero vivir con esa sensación de que todo el tiempo que tengo es mío, ¿no? Eso sí que se dice muchas veces, pero es verdad. Eso es una riqueza que es incuantificable, ¿no? No eres capaz de medir cuánto vale tener a tu disposición prácticamente todo el tiempo ya no te voy a decir del día, sino de tu vida. Y por lo demás, pues, a ver, me ha cambiado en el sentido de que he empezado a contactar con un tipo de personas a las que yo antes no estaba tan habituado. Yo siempre he sido un chico muy, muy de pueblo, muy de aldea. Tengo mi pandilla de toda la vida. Seguimos haciendo cosas como las que hacíamos antes de esto, nuestras cenitas, nuestros encuentros, bajamos al bar del pueblo, tomamos nuestras cervezas. Las conversaciones son un poco las mismas de siempre, pero después encuentras la otra vía, ¿no? La vía de poder conocer a gente a la que admiras mucho, de poder ir a reuniones en las que en realidad no vas a contar nada, vas a sentarte y a escuchar, porque sabes que vas a escuchar a gente que te va a contar cosas muy interesantes, que ha vivido cosas muy interesantes, épocas muy interesantes, que ha leído mucho. No sé, es un poco la misma, ha cambiado a mejor, seguro, pero no en lo sustancial. En lo sustancial yo creo que sigo siendo un poco... esto queda horrible lo que voy a decir, el pobre chico de siempre, pero sí, yo sigo siendo muy feliz en mi aldea. A veces cuando te llegan los cantos de sirena, de irte a Madrid y todas estas cosas, a mí me cuesta mucho imaginarme en una ciudad como Madrid. Me cuesta mucho verme yendo a un acto cultural o literario más de una vez al mes. Me cuesta mucho verme en reuniones de escritores o de periodistas más de una vez cada 3 meses. Mi hábitat es otro, mi hábitat es un poco el de siempre, la tranquilidad de mi pueblo, mi familia, mis amigos, mis vecinos, nuestras cosas que solo entendemos nosotros aquí, y yo con eso soy súper feliz. No tengo la tentación de aspirar a mucho más. Fíjate, tu caso es
parecido, bueno, parecido no, pero tiene muchas similitudes con el de Javois. Sin embargo, Javois es de irse a Madrid, ¿no? Tú, sin embargo, estás ahí un poco a medio camino, ¿no? En ese talento que derrochas, ¿no? En cada columna y en cada cosa que escribes, igual que Javois o Tallón o la gente de tu generación que, bueno, que ya vamos mencionando desde el principio. Pero sin embargo, sigues queriendo como mantener esa vinculación con la persona que eras, o que, bueno, que eras, no, que eres, y que has sido siempre. Te he leído muchas veces o en varias ocasiones hablar sobre, no sé si es porque te lo sacamos los periodistas que te preguntamos o porque realmente sientes así ese síndrome del impostor que tan común está bueno, tan común es hoy en día y que tú lo has mencionado varias veces. No sé si de verdad está tan presente en tu día a día o es simplemente una concepción que hacemos desde fuera. A ver, va un poco por épocas, ¿eh? Ha habido épocas en las que me he sentido un absoluto impostor, en las que pensaba que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando y, por ejemplo, en El País iba a ir al despacho del director a prácticamente denunciarme con nombres y apellidos diciendo este hombre no merece estar aquí o este chico no merece estar aquí. Pero no sé, después tengo épocas en las que me lo creo un poco más, ¿no? Supongo que también tiene que ver un poco con lo que estás escribiendo en cada época. Casi nadie, los genios sí, Javois es capaz, Tallón también, de mantener una línea muy regular de calidad en los textos que sacan, pero a mí eso yo creo que no me pasa, ¿no? Y entonces sí que hay épocas en las que no sé por qué. Estos son casi como los picos de forma de los ciclistas o de los deportistas. Te sientes bien, te gusta muchísimo lo que estás escribiendo, te lo crees un poco más, pero después hay otras que te pega el bajón, ¿no? Y a mí me pega mucho el bajón cuando leo algún blog de alguna persona por ahí desconocida, a la que nadie tiene muy en mente y de la que no sabías absolutamente nada, y de repente encuentras algo absolutamente brillante, ¿no? Dices tú, ostras, ya está viniendo, ahora sí que vienen los buenos de verdad. Ahora sí que viene la generación que va a acabar con esto, que me va a barrer del mapa, que me va a quitar el sitio. No sé, es un poco, supongo que los miedos de cada uno, ¿no? Y supongo que el que es miedoso ya de por sí, yo siempre lo he sido. He sido una persona con muchísimos temores a todo, a que yo no camino por debajo de los balcones porque tengo miedo a que se me caigan macetas. Yo no me acerco mucho a la carretera porque tengo miedo a caerme en la carretera y que me atropelle un coche. Siempre he vivido así con muchísimos miedos y supongo que eso también se traslada a esto, ¿no? A pensar que en cualquier momento alguien va a acabar contigo y no solo figuradamente. Pero esa visión catastrofista un poco de la vida es que desde fuera, yo soy de Murcia, ¿vale? Y la percibimos mucho en el discurso del gallego, ¿no? De quizás esa vida a lo mejor tan ligada al mar, al oleaje, a la pesca, a la tragedia. Bueno, ahora hace, fíjate, relativamente poco lo que ha pasado con el barco este en Canadá. Que, por cierto, escribiste creo que en el diario de Pontevedra un artículo sobre el tema. No sé si es algo o cómo lo percibís desde dentro. ¿Esa visión catastrofista es común o es inherente al gallego o es una cosa que simplemente percibimos los demás desde fuera porque somos lo suficientemente imbéciles como para no vivir en Galicia? No, a ver, supongo que cuando tanta gente percibe algo, algo tiene que haber, ¿no? Es lo que te decía al principio cuando hablábamos de Smorga, ¿no? Supongo que, por ejemplo, en el caso de Tallón, de Javois, de Carretero, de Lorenzo, de Viviana Candia, de todos estos que tenemos más o menos una misma edad, venimos de la misma época, ¿no? Y ya te digo, aunque algunos se hayan criado en ciudades como Coruña o como Vigo, los que nos hemos criado más en pueblos, yo creo que sí que tendemos a eso, ¿no? Porque era una esfera que era una esfera así, era una esfera oscura,
en la que desde muy niño empiezas a tener muchísima relación con la muerte. No sé si pasa en Murcia, pero aquí los niños desde muy pequeños van a los funerales y van a los entierros, y el velatorio en casa era prácticamente como una sala de casino en el pueblo. Cada vez que había un muerto para allí, que íbamos todos un poco a echar la noche y a charlar. Básicamente era como un punto de encuentro, ¿no? De relación entre las gentes del pueblo. Y después el ambiente del mar, el ambiente de los bares, el ambiente muchas veces del alcoholismo también que va asociado, ¿no? Y todo lo que trae alrededor. Pues yo creo que sí que te hace ver la vida con un poco de, no sé, con esa Málaga sombra, ¿no? Que decía Rosalía, siempre hay presente, desconfiando muchas veces de la mala suerte, desconfiando de los días de sol, siempre con el temor ahí muy arraigado a que algo malo puede pasar en cualquier momento. Bueno, pero fíjate, a ti te han pasado cosas, yo firmaría debajo de muchas de las cosas que te han pasado a ti, entre ellas, y seguramente la principal, bueno, dos, la de escribir en El País y la de firmar un libro, Alineación Indebida, cuyo prólogo escribe nada más y nada menos que Pep Guardiola, ¿verdad? Sí, eso ¿Cómo es... fue? ¿Cómo es? O sea, yo es que no me llego a imaginar cómo puede ser que Pep Guardiola, esto lo cuento así porque lo he leído y porque sé que es cierto, digo, ¿cómo puede ser que Pep escriba el prólogo de tu libro porque te conoce, porque le gusta lo que escribes, porque, no sé, cuéntanos tú la historia porque me parece muy, muy interesante. Bueno, en realidad, resumiéndolo mucho, es otro golpe de suerte, ¿no? Como el de llegar al país. Aparte, suceden los dos prácticamente en la misma época, porque cuando abro el blog, no sé, a los 2 o 3 meses de abrir el blog, me voy a Madrid a la presentación de un libro de Martí Perarnau. Sí. Y Martí, al final de la presentación, me dice algo así como que hay un señor en Múnich que me quiere conocer, ¿no? Imagínate el, el sopapo sentimental que es aquello para mí, porque además yo lo he contado muchas veces y él lo sabe porque se lo he dicho también otras cuantas. Yo soy muy del Pep jugador. Yo era de los que tenía póster de Pep Guardiola y Estefanía de Mónaco para ahí en la pared de la habitación de casa. Y es eso, es conocer al ídolo, que a veces es peligroso porque le ha pasado a mucha gente que después sus ídolos no se corresponden con la imagen que tenían formada, pero en mi caso estoy contento, ¿eh? Ha cumplido todas mis expectativas. Pude prácticamente coaccionarlo para que me escribiese ese prólogo, porque además él me había prometido venir a visitar mi pueblo y no cumplió, así que el día que me llamó para disculparse aproveché para colarle lo del prólogo. Bueno, a los amigos, aunque sean también gente conocida, gente famosa, gente de éxito, hay que saber extorsionarlos también un poquito de vez en cuando. ¿Y cómo es en la distancia corta Pep Guardiola? Bueno, pues es un encanto, la verdad. La gente, yo creo que tiene una idea muy distorsionada de él, porque nosotros vemos o conocemos al Guardiola obsesivo del fútbol, ¿no? Y lo es. Es una persona que adora su trabajo por encima de todas las cosas, que adora el fútbol, no voy a decir por encima de todas las cosas, porque es una persona también muy familiar y muy de sus amigos, pero que sería capaz de estar 23 horas diarias hablando de fútbol. Es capaz de estar 22 horas diarias hablando de fútbol con sus amigos y con sus hijos. Y yo creo que transmite un poco una imagen, iba a decir la palabra enajenado, pero no la quiero decir, pero sí, muy obsesivo, ¿no? Muy, muy compulsivo con el tema del fútbol. Y él además lo entiende de una manera que a mucha gente le suena chino. Y a veces ya no es solo que te suene a chino, sino que te puede sonar pretencioso, ¿no? Y es justamente todo lo contrario. Es justamente todo lo contrario. Pues una persona que seguramente su mayor obsesión en el fútbol es simplificarlo al máximo, ¿no? Ser capaz de quitarle toda la incertidumbre que puede al juego, consciente de que al final los que juegan no son los entrenadores, son los futbolistas, y él lo único que hace es darle herramientas. Pero como es iba a decir un chico ya no, porque ya tiene 50 años, es un hombre que
que tiene un verbo bastante fluido, que siempre ha tenido fama de ser un buen lector, de ser una persona medianamente culta. Yo creo que eso, con un mundo como el del fútbol, eso también se paga, ¿no? Lo que hablábamos antes un poco de esa estupidez, de ese querer pisarle la cabeza al que parece más inteligente o más formado que tú, que vemos tantas veces. Yo creo que a él también le ha pasado en la esfera futbolística. Pep Guardiola da un poco yo creo que es uno de los exponentes de lo que conocemos ahora. Bueno, hay muchos más exponentes, pero yo creo que quizá el gran exponente de lo que llamamos fútbol moderno. Yo soy de la opinión, y no sé si tú opinas lo mismo, tú que eres culé, el Barça creo que fue el que de alguna forma cambió el fútbol a un fútbol verdaderamente moderno. El fútbol el Barça de Rijkaard al principio, y luego el Barça de Pep, que ya lógicamente terminó de reventar la botella. ¿Tú eres de esos que opina o que promulga la frase de odio eterno al fútbol moderno, o vas más en la línea de la evolución del fútbol como parte inequívoca de la evolución de la sociedad y del deporte y de todo? Bueno, hay cosas que sí y cosas que no, ¿no? Yo creo que hay cosas del fútbol moderno que están muy bien. Yo creo que al fútbol moderno se le ha quitado, ¿cómo te diría yo? Aquí le decimos bravío, ¿no? Se ha civilizado el fútbol moderno. A mí ciertas cosas que veíamos del fútbol antiguo no me sentía para nada identificado con ellos. Yo recuerdo la primera vez que fui al Santiago Bernabéu, yo pasé auténtico pánico por las calles, por los aledaños del Bernabéu, viendo a los Ultrasur, sintiendo aquel sonido hostil que rodeaba al estadio. Hemos vivido un fútbol en el que el machismo campaba a sus anchas. Seguramente todavía sigue campando, pero se está intentando cambiar. Sobre todo en el aficionado se está intentando cambiar. No es que el aficionado esté intentando cambiar nada, pero la sociedad está cambiando y se va modulando un poco todo eso. El racismo era una cosa terrible. Yo creo que el fútbol lento, muy lento, seguramente mucho más lento que otros ámbitos de la sociedad, va dando pasos en la dirección correcta, y a mí eso me gusta. Pero también va dando pasos, creo, en la dirección equivocada, ¿no? Si antes los principales activos de un club eran sus aficionados locales, los que iban al estadio, los que animaban, los que se reunían con la familia, con los amigos, los sábados por la tarde, los domingos por la mañana, a la hora del partido. Era algo muy comunitario, y ahora es algo muy monetario, muy de sacar rendimiento económico. Da igual si no va la gente a los estadios. Lo estamos viendo en la Liga Española. Hay muchos clubes que prácticamente no llegan ni a media entrada en cada partido que juegan en sus casas, pero sin embargo tienen una buena salud económica, ¿no? Porque los partidos hoy en día sobre todo están pensados, o las competiciones están pensadas para consumir a través de televisión, de streaming, de otro tipo de plataformas. Y es triste también, ¿no? En parte es triste ver cómo cada vez más los aficionados dejan de sentir esa identificación con sus clubes, muchas veces empujados por los propios clubes, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo en el caso del Celta de Vigo, que es un club absolutamente mercantilizado, en el que el socio es lo de menos para sus dueños, en el que todos son broncas con los políticos de la ciudad. No sé, es todo un desastre que al final lleva a eso, ¿no? A que Balaídos tenga que poner pancartas para tapar ciertos grandes vacíos, y que de esta manera la Liga no le ponga una multa, porque hay que vender buena imagen a los chinos y a la gente que le vendemos nuestra liga, y no se pueden ver esos grandes focos de ambientes vacíos, ¿no? Entonces obligan a poner pancartas de publicidad. Bueno, pues ese es el fútbol moderno también, ¿no? Sí, pues opino parecido a ti, la verdad. Yo soy de los que cree que la gran esencia del fútbol es la gente en la grada. Y me preocupa me preocupa todo lo que me puede preocupar desde mi posición, el hecho de que la gente vaya cada vez menos al campo, y sobre todo también el hecho de que cada vez vaya menos gente joven, y que
se consuma mucho contenido de fútbol, pero no en sí los partidos. Se consume el meme del Madrid en TikTok o el vídeo de CR7 en Instagram que ha subido @433. Pero en realidad sentarse a ver el partido del Atlético contra la Juve, pues no sé, no se sienta prácticamente nadie, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque esto ahora, pues bueno, quizás se nota menos, pero dentro de 10 años a lo mejor sí que tenemos un problema. Sí, ves que, por ejemplo, los programas o las lecturas o la información que más cala entre un mayor número de aficionados es seguramente la que menos tiene que ver con el propio fútbol, ¿no? Yo recuerdo de pequeño una de las cosas que leía con mi abuelo eran las crónicas de los partidos en el AS. Y el arte de la crónica, aquí en España tenemos cronistas increíbles, ¿no? Pepe Sámano, Ramón Besa, Orfeo, Relaño, bueno, hemos Cadenas, Iglesias, hemos tenido auténticos monstruos de la crónica del partido. Y sin embargo ahora la gente, en vez de ver la crónica, pues ve un vídeo rápido de 2-3 minutos para ver las cosas más importantes que han sucedido, y de ahí se van un poco ya a este tipo de contenidos más tipo chiringuito y así, que está bien, que yo tampoco los critico, yo muchas veces los veo porque lo entiendo como un programa de entretenimiento en el que, oye, mira, si tienes la capacidad, como tengo yo, de reírte de casi todo, pues también eres capaz de reírte con aquello. Pero que los propios medios, que medios clásicos, como pueden ser los grandes diarios deportivos, conviertan a un programa en la noticia, eso sí que me preocupa bastante. A mí es algo que me desagrada muchísimo cuando llego a un periódico o a una web y debajo de, yo qué sé, de una noticia de un fichaje o de la crónica de un partido, me están contando lo que ayer hizo un señor en un programa de televisión. Eso me parece terrible. Eso sí que no lo entiendo. Y es un poco la deformación, ¿no?, a la que está sometido el fútbol actual, y solo el fútbol, porque si te fijas en otros deportes que quizás no vemos eso, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, la verdad. Quería hablar contigo también de cómo es el Barça y de este nuevo Barça de Xavi, que parece que ahora con el mercado de invierno ha vuelto a coger aire. Pero antes, y no quiero que se me olvide, me gustaría, no sé si tienes en mente o bueno, pues lees a alguien que sea referencia a algún columnista o algún articulista o incluso algún novelista que sea ese pequeño objeto de placer de Rafa Cabeleira, y que suponga para gente como yo lo que nos supones tú, o gente como Javois, ¿no? Alguien que sientas que solo tú conoces y que creas que debería leer todo el mundo. No sé si tienes a alguien en mente que quieras o que creas que nos puedes recomendar. Claro, yo os recomendaría muchísimo a Rodrigo Cota, ¿no?, que es un columnista de aquí de Pontevedra, de la ciudad, mayor que yo, fue el sustituto de hecho él se quedó con la columna de Manuel Javois cuando Manuel se fue a El Mundo, y que aquí en la provincia es un referente absoluto, pero que por lo que sea no ha trascendido más allá del río Lérez, como decimos nosotros, ¿no? Y yo de verdad, si tenéis la posibilidad, y la tenéis, porque al final hoy en día con las redes y todo esto es fácil acceder a casi todo, si tenéis la posibilidad de leer sus artículos semanales, sus crónicas de los plenos municipales del Concello de Pontevedra y estas cosas que publican en El Progreso de Lugo y en Diario de Pontevedra, yo os lo recomendaría muchísimo, porque es muy divertido, muy ingenioso, escribe muy bien, para mí es un referente absoluto y además me ha ayudado muchísimo. Vale, pues Rafa, ya para terminar, ahora sí, ¿cómo ves al Barça de Xavi? Ya que nos hemos quitado toda la parte del libro de en medio, vamos a hablar de fútbol, que es lo que de verdad nos importa. Vamos, ¿cómo ves al Barça de Xavi? Es realmente lo importante, ¿no? Todo lo demás en la vida es bastante accesorio. Lo de Xavi yo lo veo todavía en un estado muy embrionario, ¿no? Yo creo que ya tengo una edad como para
ilusionarme demasiado con los buenos comienzos, aunque el de Xavi en realidad no fue demasiado bueno, pero sí que es cierto que ahora después del mercado de fichajes parece que la cosa empieza a carburar un poquito. También es cierto que veníamos de muy abajo, ¿no? Veníamos de muy abajo, veníamos de un principio de temporada en el que, por ejemplo, no estaba Pedri, que es un jugador que ahora mismo me parece absolutamente diferencial, es capaz de mejorar casi cualquier equipo en el que lo incluyas. Pero esto va a ser un viaje largo todavía, esto va a ser un proceso largo y lo que hoy vemos con muy buenos ojos, imagínate mañana que cómo lo veremos si nos elimina el Nápoles, ¿no? El fútbol es muy cambiante, es muy pendular y no vale la pena, ya te digo, ilusionarse demasiado con los buenos comienzos, ¿no? Esto es como cuando eres muy joven, tienes 13, 14 años y te das como el primer beso con la chica que te gusta del instituto. Bueno, pues no creas que de ahí va a salir una boda, lo más normal es que no salga. ¿Eres de los que todavía se despierta de madrugada soñando con que Messi viste de azulgrana? ¿O no? No, se me ha pasado ya. Se me ha pasado en parte el disgusto, porque sí que fue un gran disgusto en su momento, pero con el paso del tiempo, y no ha pasado demasiado, creo que era una separación justa para los dos, ¿no? Creo que Messi todavía tenía un par de temporadas en las que podía aspirar a lo máximo y seguramente en el Barcelona no iba a poder, ¿no? Es una relación complicada porque mucha gente diría, por ejemplo, los amantes del fútbol antiguo, los que odian el fútbol moderno, dirían, ¿cómo puede ser que renuncie a esta corona de ser un one-man club, ¿no? Creo que se dice. Sí. Por simplemente el hecho de poder aspirar una o dos temporadas más a ganar la Champions, al Balón de Oro. Bueno, yo creo que es muy lícito, ¿no? Y sobre todo en un futbolista que ya va teniendo una edad, que ya va viendo que sus oportunidades se reducen, y si algo lo ha llevado a ser lo que es, más que el romanticismo, es esa hambre, esa competitividad que siempre ha tenido, y yo creo que es perfectamente entendible y perfectamente asumible. Y al Barça, en realidad, aunque pueda parecer una herejía decir esto, yo creo que en el fondo tampoco no le ha venido mal quitarse a Messi de encima, ¿no? Es como cuando a los 18 años o a los 21 o a los 33, porque esto ahora se hace a edades muy distintas, te vas de casa y te quitas la protección de la falda de mamá, ¿no? Messi era un poco eso, era la falda de mamá bajo la que nos metíamos todos los culés, bajo la que se metían todos los problemas del club, todos los problemas de juego, y ahora toca madurar. Y yo creo que madurar en la vida es un proceso que siempre viene bien, que es recomendable. Ahora que mencionas los problemas del club y todo eso, a mí me sorprende mucho, te lo digo de verdad, la visión que tienes o que trasladas en tus artículos, esa visión del Barça como un equipo sufridor, como un equipo que es inconformista, pero como para adentro, ¿no? No por el hecho de no ganar ¿entiendes lo que te quiero decir, no? Me sorprende mucho esa visión porque yo no soy del Barça, además soy más del Madrid que del Barça, pero bueno, nadie es perfecto. No, nadie en absoluto. No, me sorprende esa idea. No sé por qué no sé si me la puedes explicar un poco de dónde viene o por qué la percibes tú así. Bueno, yo creo que ahora sobre todo la gente joven se ha acostumbrado a un Barça ganador, un Barça esplendoroso, un Barça regular, pero claro, yo recuerdo al Barça al que yo me aficioné, ¿no? Era años 80, un Barça en el que siempre había problemas, que cada verano fichaba al mejor jugador del mundo o a uno de los mejores futbolistas del mundo, pero nunca nada acababa de cuadrar. Maradona no iba bien, Schuster no iba bien, Krankel no iba bien, aquí no iba bien nadie, ¿no? Y estuvimos muchos años picando piedra. Yo todavía recuerdo los años en los que el Barça tenía las mismas ligas que el Atlético de Madrid y tenía menos copas que el Atlético de Bilbao y no tenía ninguna Copa de Europa. Presumíamos de recopas, ¿no? Que era un poco una especie de chaleco antibalas que algunos ingeniosos nos creábamos para echarle en cara a los madridistas que sí, ellos tenían muchas copas de Europa, pero no tenían ninguna recopa, que ya ves tú la ganancia que era aquello, pero sí, era un club en el que no salía nada bien porque las cosas no se hacían bien hasta que llega Cruyff. Y cuando llega Cruyff, pues empieza
a seguir una línea que es una línea muy, muy particular, ¿no? Porque parte de la cabeza de un genio, pero yo creo que de repente aquello deriva primero en ganar aquella primera Copa de Europa y segundo en ganarla de una manera que notas una cierta admiración del resto del mundo, ¿no? De que aquello que hace el Barça y que es tan distinto, tan diferente, gusta, y eso yo creo que te da un orgullo muy especial. Por eso, cuando después han venido épocas en las que se ha seguido ganando, y estoy pensando por ejemplo en la época de Luis Enrique, pero te dabas cuenta de que se había perdido algo de aquella esencia, o de que la admiración que el mundo le tenía ya era más a un tridente formado por 3 jugadores muy específicos que al concepto de club o al concepto de equipo. A mí aquello me desencantaba un poco y me sigue desencantando, ¿no? Porque, no sé, si alguna concesión te puedes hacer en el fútbol es ser romántico, y los románticos no están enamorándose cada año de una idea o cada año de un entrenador, y yo creo que vale la pena ser fiel a algo tan particular como era ese Barça grandioso de Cruyff, y ya no te digo, por ejemplo, el de Guardiola. Pues con esa idea nos vamos a ir. Rafa, muchísimas gracias por haber estado aquí en Leer para Contarlo en este segundo episodio. De verdad me ha hecho mucha ilusión hablar contigo, pero ya te digo, te sigo desde hace mucho tiempo. Pues muchas gracias. Sí, es verdad, no te lo digo por adularte, sino que es cierto, es que te sigo mucho, y lo que te he contado al principio es cierto. La primera lista de gente que quería invitar al podcast, pues fíjate, Javois, Tallón, dale, y uno de ellos eras tú, así que muy contento y muy agradecido porque hayas estado aquí con nosotros hoy. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. No quiero irme sin recomendar encarecidamente que la gente vaya a comprar los ejemplares que puedan de Alineación Indebida. Creo que quedan 3 en Amazon en stock. Sí, bueno, mira, la semana pasada, hace 2, lo vi y quedaban 7. Vale, o sea, pues ahora quedan 3. No sé si de aquí a que salga el podcast quedará alguno menos, así que la gente corra porque se agota. Y merece mucho la pena que lo compren y que lean a Rafa Cabeleira. Así que lo dicho, Rafa, muchísimas gracias, ¿vale? Nada, muchas gracias a ti, Alberto, y eso, a seguir fomentando la lectura, que yo creo que es algo que nunca estará bien pagado. Correcto, nunca estará bien pagado. Nunca estará bien pagado. Rafa, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto, amigo, gracias.